noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda edición del Ley Tributario, hoy día en vivo y en directo, por primera vez, así que estaremos recibiendo sus comentarios. Recuerden que este es nuestro espacio, junto con Antonio Faúndez y los invitados que tendremos cada 15 días, para conversar temas de contingencia en el ámbito del derecho tributario y la tributación en general, con una mirada técnica, pero a la vez con ganas de conversar los problemas cotidianos que los tributaristas enfrentamos en el día a día. Antonio, te Hola. doy el pase para esta noche. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo Todo están? bien, Buenas perfecto. noches a todas, a todos los presentes. Estamos muy contentos con este segundo programa. Ya hemos recibido varios saludos, cariños, así que muchos comentarios y los agradecemos de verdad profundamente. Es un gran incentivo que tenemos para continuar con este ley. Esta vez ya estamos, como decía Francisco, en vivo, así que nuestra sintonía podrá perfectamente preguntar en directo y vamos a hablar con nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy, a Manuel Alcalde, coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda. Vamos a hablar sobre impuestos digitales y otras contingencias tributarias que se han presentado. Así que feliz, contento, sean todos y todas bienvenidos. Francisco. Excelente. Estamos muy contentos hoy día de contar con Manuel, pero antes de presentarlo y entrar a conversar con él, queríamos hacer algún tipo de comentario sobre lo que está ocurriendo en el mundo tributario, que es bastante. Además, contamos con la suerte que el invitado está ahí al pie del cañón, teniendo que llevar adelante todas estas discusiones en el Congreso, en la sede legislativa. Novedades, ¿no? O sea, desde, no sé, la forma en que el 10% del retiro de las pensiones de la AFP tenía su componente tributario, que llevó al senador Lago a retractarse rápidamente en cerca de 15 minutos respecto a su propuesta de que se distinguiera para efectos de impuestos, cuáles estaban a efecto y cuáles no, hasta la discusión que hoy día tenemos respecto del famoso llamado impuesto a los... Bueno, como muchos saben, o como ya es parte de la discusión política también, no solo es polémica la idea de establecer el impuesto a los super ricos, sino también la forma en la cual se ha tramitado esta propuesta. Mediante una modificación o un artículo transitorio de la Constitución, con la intención de establecer por una sola vez un impuesto a los patrimonios que se calcula, se dice, deberían ser sobre los 22 millones de dólares, sea que se ubiquen en Chile o el extranjero, respecto de los domiciliados residentes en Chile, personas naturales. Eso evidentemente plantea una serie de discusiones entre el mundo institucional, el mundo económico y las ideas de uno y otro, que a mi juicio, en parte, uno las podría resumir como la gran problemática a la cual nos enfrentamos hoy día en las políticas públicas, que es tratar de hacer congeniar las ideas económicas en un mundo que pareciera no tener formas jurídicas, con las formas jurídicas que restringen o hacen posible el accionar en un mundo institucional. Bueno, yo he planteado mi opinión al respecto, ha generado algo de discusión. A mi juicio, a pesar de que uno podría estar de acuerdo con la idea de establecer un impuesto a quienes tienen más para que contribuyan más, da no solo la situación contingente de la pandemia, sino que además en Chile y en el mundo, no pareciera ser la mejor forma a través de esta propuesta, por un montón de cuestiones que dicen relación con diseño institucional, con además el conflicto político que representa la posibilidad cierta de hacer una modificación constitucional cuando en realidad uno ya ha dejado de legitimar el orden que representa una cierta distribución de competencias dentro de la organización que existe hoy en día. Se enmarca eso en el proceso de reforma o proceso de constituyente en el cual estamos involucrados. Pero no sé, Antonio, ¿qué opinas tú en general de este tema? Yo creo que, a ver, se han presentado muchas críticas a este proyecto presentado y de los super ricos, impuestos a los super ricos. Yo creo que hay
hay críticas, un tanto en mi opinión, y yo quiero ser muy objetivo con mi opinión. Recordamos que acá estamos en un escenario también académico y importante recalcar que más allá, porque es fácil opinar, es fácil criticar, pero dar propuestas yo creo que cumple con esa finalidad y se quedan solamente más que en la crítica. Yo valoro el análisis que hizo Francisco en su artículo en CIPER, y también otros artículos como Ramón López y Gino Sturla, que presentaron también sus propias opiniones. Y es válido, yo creo que es válido todo enfoque que se presente en la medida que exista un estudio serio que lo respalde. Más allá de eso, yo creo que sí puedo estar de acuerdo, y no es porque soy amigo de Francisco, no es porque tenemos algunas ideas que coincidimos, pero yo creo que en cierta medida lo que plantea Francisco en su artículo, yo creo que estamos de acuerdo en que la propuesta legislativa por lo menos pareciera que no cuenta con todos los elementos para determinar esa base impositiva. Ahora, pero por otro lado también he encontrado críticas dentro de la prensa que plantean que, mira, esto podía hasta llegar a ser una confiscación en vez de un impuesto. Yo creo que esa crítica, por lo menos yo no la comparto. Falta rigurosidad científica en ese análisis. Ahora, lo que sí es claro que las bases imponibles o la obligación tributaria se debe determinar con antecedentes concretos, y en ese sentido que existan ciertos antecedentes como ranking o informes sobre riqueza mundial que podría derivar de ahí una posible determinación, es complejo, y pareciera que ahí el proyecto le falta, o por lo menos el análisis que hace Ramón López le falta un poco más de sustento. Ahora, lo que sí él plantea, y reconozco y rescato también de Ramón López en su artículo, es que realiza un estudio comparado, y plantea él que los países como Colombia, Uruguay, tienen sistemas que han sido exitosos. El problema de eso, que veo yo de un punto de vista metodológico, es que se podrá comparar ese estudio, los sistemas tributarios de Colombia y Uruguay, teniendo Chile un sistema tributario distinto. Recordemos que nosotros operamos bajo el principio de la integración de los impuestos, y en ese sentido yo creo que metodológicamente puede existir un error en ese análisis. No sé si te parece, Francisco. O sea, yo creo que, claro, hay un error metodológico que también se presenta en otra dimensión de la discusión económica sobre los impuestos. Por ejemplo, cuando se propone subir los impuestos personales, diciendo que los tramos en Chile son, no sé, el tramo exento es demasiado alto, o que los tramos avanzan poco a poco, que deberían avanzar más rápido. Pero eso, por ejemplo, comparan, no sé, un sistema integrado con un sistema desintegrado, yo creo, y sin hacer un análisis de las bases. Entonces, me parece que, como bien dices tú, uno podría efectivamente, y yo creo que yo traté de hacerlo, fue valorar parte del artículo de López y Sturla, jamás hacer una crítica personal. Y sin embargo, supongo que parte de la idea académica es estar expuesta a la crítica, especialmente cuando uno plantea ese tipo de ideas, porque si uno puede plantear alternativas, por ejemplo, como mejorar el impuesto a la herencia o la ganancia de capital, eso no tiene que confundirse con la ilusión. Siempre hay mecanismos de elusión de todos los impuestos. Una cosa distinta es determinar cuál es la relación jurídica que existe entre un activo y una persona. Entonces, cuando estaba leyendo un comentario que me hiciste mirar en el cual López contesta en CIPER, pero no es un problema de ilusión, porque él dice, mire, los impuestos a la herencia también se esconden. No es un problema de ilusión. Es un problema de que efectivamente muchas de esas platas han perdido la conexión por la cual uno lo puede imputar a una persona natural. Entonces, por eso una alternativa es cobrar incluso un impuesto patrimonial a nivel de la empresa, como una retención respecto de aquellos que tengan interés en ese capital. Pero bueno, eso lo podemos seguir discutiendo. Supongo que nuestro invitado también va a querer decirnos algo al respecto. ¿Vamos con él? ¿Qué te parece, Antonio? Vamos, ¿Vamos con nuestro por supuesto. invitado? Vamos. Excelente. Hoy día nuestro invitado es don Manuel José Alcalde Peñafiel, quien es máster en tributación internacional tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, mi empleador, y abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es profesor de Derecho Tributario de la Universidad de los Andes. Entre 2014 y 2015 fue abogado asociado extranjero en Linklaters LLP en Nueva York, y al momento de su nombramiento en el Ministerio de Hacienda como coordinador de política tributaria, trabajaba como asociado senior en el estudio de abogados Kerry
y bienvenido. Hola Francisco, hola Antonio, muy buenas noches y gusto en saludar también a todos los auditores en este que entiendo además es el primer programa en vivo que están haciendo, así que felicitarlos también por la iniciativa. Sí, bienvenido Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Así que desde ya les comentamos a nuestra audiencia que pueden mandar sus preguntas a través del chat, así que encantados, vamos a estar acá atentos a sus preguntas para poder transmitirse a nuestro invitado. Oye Manuel, como miras, para comenzar, a nosotros nos interesa siempre conocer a nuestro invitado y creo que en tu caso sabemos que eres una persona sumamente joven y en ese sentido creo que te hemos visto en televisión, te hemos visto en seminarios y a mí en lo personal me sorprende que tu preparación y dentro de todo el trabajo que se ve dentro de todas las discusiones en las cuales has participado. Y eso me llama la atención, no sé, ¿cuál ha sido tu experiencia? Te veo súper joven, una persona no sé qué edad tienes, no te quiero preguntar la edad, pero no es necesario que la digas, pero ¿cómo ha sido tu experiencia profesional en el Ministerio de Hacienda como coordinador de política tributaria? A ver, la experiencia ha sido una experiencia muy desafiante profesionalmente hablando. Trabajar en el diseño de las políticas públicas es una posibilidad de poder contribuir y aportar muy especial. En eso me ha tocado trabajar muy de cerca también con profesionales de primera línea en el ministerio, que son profesionales que por lo demás llevan mucho tiempo trabajando en Hacienda, donde hay un equipo bien multidisciplinario. A veces uno ve al jefe de un equipo, pero detrás del equipo hay muchas personas que trabajan. Y también he tenido que trabajar con los distintos servicios públicos, más cercanamente con impuestos internos, y con tesorería y con el servicio de aduana. Y la verdad es que la experiencia ha sido excelente. También ha habido un desafío importante en materia de nuestras políticas de tributación internacional, donde ustedes saben bien que tenemos una participación activa en la OCDE y desde esa perspectiva creo que para mí profesionalmente haber podido dar el paso hacia el sector público, viniendo desde el sector privado, donde uno puede combinar ambas experiencias, ha sido enriquecedor para mí. También creo que he podido aportar desde esa visión que creo que es tan necesaria poder generar esa sinergia. Qué buena. Oye, veo a Francisco que está con su vino, con su copa de vino. Y, sí, por supuesto. Yo creo que te voy a acompañar, Francisco, pero no voy a mostrar marca. Ahí nomás. No, yo puedo mostrar Blanca, o sea, marca y decir cuál es mi cepa favorita, a ver si tenemos algún tipo de ahora en algún momento para mandarle regalo también a los invitados, a las invitadas que tengamos más adelante. Bueno, en cuarentena, ¿Este programa ya cuenta con auspiciadores? Ojalá, no, todavía no tenemos ninguno. Pero además en cuarentena no se puede estar sin tomar, yo creo que ya es suficiente castigo estar encerrado. Oye, Manuel, no nos dijiste cuántos años tienes, pero... 36. Mira que... Yo creo que uno se ve más para el gato, ¿ah? No, yo estoy pasadito a los 40, así que... Eran 30 antes de entrar a Hacienda. El 2018. Yo tengo 41, así que tampoco estamos tan lejos y yo estoy harto más fregado, ¿no? Oye, ¿qué te parece a todo esto, Manuel? Un poco obvia la respuesta, pero ya estamos recibiendo las primeras preguntas, las vamos a contestar todas apenas tengamos algún momento, pero ¿qué te parece, Manuel, lo difícil, diría yo, me atrevería a catalogarlo, lo difícil que ha sido el desarrollo de la política tributaria que ha tratado de asumir el gobierno últimamente frente a la pandemia? La reactivación, la dificultad que ha tenido un poco en el Congreso, está un poquito desordenada la discusión en términos institucionales. ¿Cuál es tu opinión? Antes de irnos más a otros temas, un poquito más de contingencia. Sí, bueno, ustedes discutían al inicio del programa el impuesto al patrimonio y la verdad es que estamos hoy día en medio de una crisis social, económica, sanitaria muy grande, enorme, probablemente la mayor de los últimos 100 años, encaminada a hacer eso, en donde
la política fiscal y la política tributaria tiene un rol muy importante que jugar. Y lo hemos visto desde marzo en adelante. Hemos recurrido a una serie de baterías de medidas tributarias para ir en respuesta a esa crisis económica, en respuesta en que cuando uno ve los estudios a nivel internacional a propósito de las crisis, uno la puede ir definiendo en distintas etapas. Probablemente desde marzo en adelante hemos vivido la etapa más dura de una crisis, etapa en donde la liquidez de las empresas se ha restringido significativamente, etapa en donde etapa en donde las medidas sanitarias han obligado a un confinamiento brutal y eso ha afectado el curso normal de la vida de las personas, de la cotidianidad. Y desde esa perspectiva, obviamente, estando en el Ministerio de Hacienda, el rol que pueden jugar las políticas fiscales y en este caso las políticas tributarias es muy importante. Y en ese sentido, hemos trabajado intensamente en una agenda inicial, desde abril en adelante, de ir en apoyo de los ingresos de las personas, ir en apoyo a través de medidas de liquidez a la empresa en, no sé, pues toda la batería de medidas que ustedes bien conocen, desde postergación de impuestos, anticipación de devoluciones, disminución de tasas, políticas más flexibles de condonación. El otro día hacíamos un recuento como ministerio de todas las medidas que hemos tomado desde marzo, y desde marzo hemos tomado 49 medidas de la más diversa índole, muchas de ellas que son tributarias, es decir, una medida cada 3 días, todas principalmente orientadas a hacer contención con las herramientas que uno tiene, en este caso, de la perspectiva de la política tributaria a esa crisis. Pero luego viene una etapa que uno ya visora en los meses que tenemos por delante, y probablemente con más fuerza el próximo año, en donde la crisis viene una mirada de futuro, viene una mirada cómo nos levantamos de la crisis y cómo recuperamos muchos de los aspectos que venían haciéndose bien previo a este huracán, que podemos decir que ha sido el COVID-19. Y parte de esa mirada de largo plazo fue un acuerdo bien nacional y transversal que trabajó el ministro de Hacienda con senadores de la Comisión de Hacienda y con distintos partidos políticos y con distintos economistas que se sentaron en una mesa bien amplia para recoger las distintas sensibilidades, que creo que era muy importante que fuéramos capaces de ponernos de acuerdo con esa mirada de futuro y pudiéramos proyectar esta segunda etapa, esta etapa de impulsar la economía, esta etapa de volver a recuperar los puestos de trabajo que se van a perder y que se han perdido, y que pudiéramos llegar a un cierto marco de entendimiento en eso. Y se llegó a un acuerdo bien transversal, en donde se contienen varias medidas que son de naturaleza tributaria, pero ya no apuntando en estas medidas de contención que podríamos decir que hemos tomado en la etapa 1, sino ya apuntando a la reactivación propiamente tal de la economía, de los empleos y las empresas. Y en ese sentido, Francisco, un poquito más en la contingencia, quizás después podemos hablar un poquito más del impuesto al patrimonio que conversaban al inicio, pero centrándonos en la contingencia, nosotros presentamos un proyecto tributario para concretar las medidas de reactivación de naturaleza tributaria que tenía ese acuerdo, que eran básicamente 4. Era una disminución de la tasa corporativa de las pymes a la mitad, era una medida de depreciación 100% instantánea hasta el año 2022, agregándola a la que se había incorporado la modernización tributaria, que era por el 50% y hasta el año 2021. Una medida que además incorporaba por primera vez la amortización de intangibles, que nos parecía un paso inicial en una discusión quizás mucho más larga de cómo uno puede ir a incentivar la inversión en tecnología, innovación, régimen a nivel comparado que uno es de patent box o de incentivos que van aún más allá respecto del régimen, y también dar una lideración a la contribución del 1% regional que grava los grandes proyectos de inversión. Eran 4 medidas bien específicas, acordadas transversalmente, y ayer tuvimos una noticia que en lo personal es bien frustrante, porque estaba en el segundo trámite constitucional este proyecto y tocaba votarlo en la sala del Senado, luego su aprobación en la Comisión de Hacienda del Senado. Y la respuesta de la sala del Senado fue rechazar la idea de legislar respecto a este proyecto, con una finalidad bien política de llevarlo a una comisión mixta, a ver si le pueden incorporar otros elementos, digamos. Pero es una señal bien dura desde la perspectiva de Hacienda, bien dura para toda la apuesta profunda, convencida que hemos hecho de llegar a acuerdos transversales y poder mirar hacia adelante y poder ver
cómo salimos todos fortalecidos, cómo retomamos esa ruta de crecimiento y cómo podemos, en definitiva, permitir que el país crezca en los términos que venía haciéndolo antes e impulsarlo con mayor fuerza. Así que en esa parte de la contingencia, la verdad es que triste, frustrado. Obviamente el proyecto es toda una comisión mixta, es parte de las atribuciones que tiene el Congreso, pero la señal que se ha dado respecto a ese acuerdo no es buena. Y por eso mismo me llama más la atención que hoy día quizás estemos más discutiendo de una propuesta de reforma constitucional de cómo incorporar un impuesto en tiempos que estamos en una situación crítica, en una situación de crisis, más que podamos estar impulsando este proyecto que es tan necesario y que representa tanto por el contexto que tiene este acuerdo nacional. Así que eso les puedo comentar. Por otra parte, y aprovecho, digamos que estamos en vivo y les puedo dar una primicia, entre comillas. Excelente. Esto no importa. Ustedes saben que parte de los anuncios que hemos hecho como Ministerio de Hacienda y hizo el presidente a propósito del plan de clase media estaba la postergación del pago de contribuciones para la tercera y cuarta cuota, en medida que hemos ejecutado en el pasado por vía administrativa a través de un decreto supremo, y el día de mañana en el diario oficial este decreto ya ha sido dictado por el presidente junto con la firma del ministro de Hacienda, viene tomado razón y publicado, en que en definitiva nos permite dar cierta liquidez mayor a las empresas, y además estamos extendiendo otra medida que creo que es muy importante y ustedes la conocen bien desde la perspectiva de política tributaria, que es entregar flexibilidades en el ejercicio de la política de condonaciones tanto de impuestos internos y tesorería. Nosotros entregamos mayores flexibilidades en el decreto supremo 420 que dictamos en marzo, al inicio de la pandemia. Esas medidas o esa flexibilidad vencía el 30 de septiembre y estamos prorrogando, ampliando esta herramienta que es importante para poder ir acompañando el tránsito de esta crisis y estamos convencidos de que es muy importante. Por lo tanto, eso es una medida administrativa. Ya. Es postergación, es postergación de la tercera y cuarta cuota de contribuciones en términos muy similares a la postergación de la primera cuota de contribuciones que hicimos en marzo pasado. Oye, así que un alivio. Estamos avanzando, en el fondo estamos avanzando por ambas líneas. En términos de la política tributaria, obviamente hay una línea que es Congreso, proyectos de ley. Ustedes vieron la disminución de la tasa del impuesto de timbre y estampillas. Eso fue producto de una tramitación rápida de un proyecto de ley, pero también han habido otras medidas que son de naturaleza administrativa, que obviamente es prerrogativa del Ejecutivo y van a ser tomadas en los próximos días también. Excelente. Oye, estamos recibiendo algunos saludos ahora, a propósito de que estamos en línea. Vamos a saludar a Patricia Toledo, profesora también de la Universidad Austral en Valdivia, a Ida Gana, que también nos manda saludos. Y tenemos algunas preguntas de Patricia Sobarzo, Luis Vegas, Cristian Barrera y Max Reyes, que vamos a discutir después, creo, sí, a medida que vayamos avanzando. Fíjate que a propósito, a lo mejor que Manuel ya dejó planteada la posibilidad de ver este tema del impuesto al patrimonio que se está discutiendo, a lo mejor pregunta Patricia Sobarzo, yo me imagino que está preguntando en base a este estudio que estamos comentando de López, que ella pregunta a cuántos países se ha aplicado. Si a propósito de ese estudio, López hace un análisis en base a 6 países, de los cuales son 2 latinoamericanos, los cuales han tenido medianamente éxito con este impuesto al patrimonio, pero también hay otros países como Perú, por ejemplo, que la experiencia no ha sido buena. Y en Perú hay informes que también han presentado en la misma línea, en que se transforma más un impuesto que luego de su existencia con un fin puntual, luego ha tenido una continuidad en el tiempo. Pero también otra pregunta que acá nos hace de hecho, Patricia Sobarzo. Perdona que te interrumpa, Antonio, pero la semana pasada me tocó estar o hace 2 semanas ya con la pandemia, no he perdido noción del tiempo, pero me tocó estar en un seminario en la Católica en Perú, en Lima, y también están discutiendo la posibilidad. De hecho, ellos no tienen un impuesto al patrimonio como los súper ricos, sino que tienen... Hay que hacer distinciones, ¿no? Porque impuestos patrimoniales también, por ejemplo, en Chile, nosotros podríamos catalogar, si es que alguien nos mirara de afuera y nos analizara, como que ya tenemos, ¿no? Porque un impuesto al patrimonio que tradicionalmente se entiende existe en el derecho comparado es, por ejemplo, a las transferencias de patrimonio. Entonces, la herencia la meten ahí, o a la tenencia de patrimonio como las contribuciones de bienes raíces.
Entonces esos dos, por ejemplo en España, también se considera parte del impuesto al patrimonio un impuesto a los bienes raíces. Entonces hay que hacer un montón de distinciones finas, creo yo. Sí. Y en Perú, de hecho, estaban tratando de establecer un impuesto a los súper ricos como el que se está discutiendo acá, también por reforma constitucional. Y también están en la misma situación nuestra. En Perú se llama, ojo, disculpa, se llama impuesto temporal a los activos netos, el famoso ITAN. ITAN. Y entonces están en eso, no hay ninguno que se, o sea, yo no conozco ninguno que se haya implementado de acuerdo a la propuesta que está hoy día en el Congreso chileno, equivalente a ese, o igual a ese. Pero Manuel a lo mejor tiene más conocimiento también. No sé si Manuel... Sí, a ver. No, a ver, respecto de la pregunta y quizás dejando un poquito de lado la discusión constitucional, que en todo caso de la perspectiva política tributaria creo que no puede dejar de ser preocupante, y la verdad que no creo que no hay otra aproximación de que uno vaya a establecer un impuesto a través de la Carta Fundamental, es como completamente, creo yo, contrario a una buena política tributaria, pero dejando de lado eso y obviamente todos los principios constitucionales que hay detrás de una propuesta de esa naturaleza y quizás enfocándome exclusivamente en los efectos tributarios y económicos, creo que la experiencia comparada más documentada que uno puede ver, que es la experiencia a nivel de los países de la OCDE, es bien lapidaria respecto del resultado y el efecto que ha producido un impuesto del patrimonio. Lapidaria en el sentido de que, en primer lugar, es una minoría de los países de la OCDE los que han recorrido el camino de establecer un impuesto al patrimonio. En segundo lugar, respecto de ese porcentaje menor de los países de la OCDE que ha recorrido ese camino, la inmensa mayoría ha terminado desechando o dejando sin efecto, derogando el impuesto al patrimonio por varias razones. Entre otras porque probablemente en términos de la discusión que uno pueda tener de carga tributaria y de nivel de tributación a nivel personal, la herramienta, el vehículo de un impuesto al patrimonio termina siendo tremendamente inefectivo. Es un impuesto que, de acuerdo a la mejor experiencia a nivel comparada, es poco eficiente en su recaudación. Y si bien en la mayoría de estos países la expectativa ha sido de recaudar un porcentaje relevante en comparación al Producto Interno Bruto de esos países, la realidad es que lo que ha terminado recaudando es muchísimo menor. Y eso uno podría decir, pues bien, es solamente una aceleración de recaudación, por último algo recauda, ¿no? Pero ese no es realmente el único problema. Estamos hablando de una herramienta o de un tipo de impuesto al cual uno podría recurrir, que además genera una serie de otros problemas colaterales que no dejan de ser significativos. Por ejemplo, el costo asociado al cumplimiento, o mejor dicho, a la fiscalización de este tipo de impuestos. Porque siendo un impuesto que grava el patrimonio en términos amplios, y siendo un impuesto en que la autoridad tributaria tiene la obligación de fiscalizarla, los recursos destinados a fiscalizar ese impuesto versus la recaudación que genera también es un análisis interesante de costo-beneficio en términos de una buena política tributaria. En segundo lugar, problemas prácticos que los vemos desde luego en un impuesto a la herencia. ¿Cómo se valoriza ese patrimonio? Uno puede tener una aproximación en que valorizar bienes raíces y sobre todo teniendo quizá un catastro por último con un avalúo fiscal, que sabemos que no necesariamente es el valor de mercado, o más bien sabemos que no es el valor de mercado de los bienes inmuebles, pero uno podría decir en ese tipo de situaciones tengo una cierta aproximación. Pero ¿qué pasa respecto de una serie de bienes que son intangibles o sin ir más lejos? ¿Cómo valorizo una participación en una sociedad que no transa en bolsa o que no ha tenido movimientos recientemente? O sea, hay un desafío respecto de cómo valorizar ese patrimonio y respecto del patrimonio que uno podría decir, por último, está sujeto a algún tipo de registro, pero ¿qué pasa con todo el patrimonio que no está sujeto a registro? Y pensemos en una persona de alto patrimonio que pueda tener bienes suntuarios dentro de su casa y así sucesivamente. Por lo tanto, la verdad es que creo que problemas prácticos genera varios. Y por último, además, como todo impuesto al patrimonio, obviamente tiene un problema que genera un efecto en la liquidez. Obviamente se está agregando un activo y no se está agregando el flujo. Y en ese sentido, obviamente, genera ciertas consecuencias que afectan, algunos podrán decir en mayor o menor medida, pero afectan al capital y al flujo disponible de inversión. Por lo tanto, creo que hay una serie de elementos en la discusión de un impuesto al patrimonio y sobre todo mirando la experiencia comparada que hacen
que uno realmente tenga más bien aprensiones como herramienta de política tributaria, más que opte como, o lo vea como un elemento atractivo. Y déjenme terminar con esto en relación a la pregunta que también hacía y lo que conversaban respecto a la situación de Perú. En Perú hay algunas diferencias también, porque hasta donde entiendo, en Perú no hay un impuesto a la herencia, como hay en el caso chileno. Y en esto sí también, a nivel comparado, cuando uno va a analizar la experiencia respecto al impuesto al patrimonio como herramienta de política tributaria, uno siempre la mira en el contexto de si ese sistema tributario a su vez tiene en primer lugar un impuesto que grave a la herencia, un impuesto que grave a las donaciones y un impuesto que grave a las ganancias de capital. Esos tres elementos, con algunas imperfecciones podremos discutir o no, pero esos tres elementos están presentes en la legislación tributaria chilena. En Chile tenemos un impuesto a la herencia, tenemos un impuesto que grava por regla general a las donaciones y tenemos un impuesto que grava por regla general, con algunas excepciones, pero que grava por regla general también la realización de ganancia de capital. Por lo tanto, yo, y sin entrar más en profundidad en el elemento constitucional, que sí me parece muy relevante también, creo que por todas estas razones, como herramienta o como medio al cual echar mano para efectos de ir a incorporar un impuesto, no me parece que sea el más adecuado. Mira, bueno, eso implica un poco también que va en la línea en su artículo en sí, porque Francisco finalmente propone que exista o se eche mano al impuesto a la herencia y también a la ganancia de capital, que es un poco la línea que tú planteabas, ¿no, Francisco? Así es, Antonio. Oye, ahora yo ahí para quizás complementarte ese punto, Antonio, también poner algo en contexto, que suele olvidarse en la discusión. Nosotros venimos saliendo de una reforma tributaria, de la Ley de Modernización Tributaria. La Ley de Modernización Tributaria incorpora una mayor recaudación en régimen sobre 2.200 millones de dólares. Estamos hablando de aproximadamente un punto del PIB. La reforma del 2014 incorporó cerca de 3 puntos adicionales del PIB. En los últimos, por lo tanto, en el rango de tiempo de los últimos 6 años, tenemos 2 reformas que han incrementado significativamente la recaudación. ¿Qué quiero decir con esto? Y de hecho, en toda la discusión de la Ley de Modernización Tributaria y en el acuerdo que le da viabilidad en el año pasado, después del estallido en octubre, se incorporaron medidas bien específicas, entre otras una sobretasa a las contribuciones, que podríamos decir una sobretasa que por primera vez incorpora lo que podríamos denominar una especie de patrimonio inmobiliario, más bien grado a los activos inmobiliarios, porque no me gusta el pasivo, ¿verdad? Pero se incorporaron una serie de medidas que apuntaban precisamente a incrementar la recaudación progresiva de un determinado segmento de los contribuyentes. Y creo que eso es importante tenerlo en la discusión porque venimos de un proceso largo en que acaba de ser resuelto, y en ese sentido creo que estar abriendo nuevamente a pocos meses una discusión, y sobre todo en tiempos de crisis, de cómo incorporamos un nuevo impuesto, puede ser un poco contradictorio o puede generar una incertidumbre mayor respecto a esa inversión. Lo que no quiero decir, y esto es importante también, porque lo ha dicho así también públicamente el ministro, en que uno tiene que trazar una ruta, tiene que trazar una trayectoria respecto del sistema tributario chileno y respecto de la carga tributaria, en que podamos ir recorriéndola para efectos de ir incrementando esa carga en forma conjunta con ir incrementando el crecimiento económico. Y en esto quizás vamos a tener algunas diferencias en este punto. Muy relevante en que esta es una discusión que tiene 2 caras, digamos, llevándola quizás a los elementos del tributo. Una cara es la base y otra cara es la tasa, digamos. Si uno se centra exclusivamente en aumentar la carga y se olvida de aumentar la base, es decir, de generar medidas que incentiven la inversión, que incentiven el crecimiento económico, creo que vamos a tener una discusión incompleta sobre esa materia. Yo encuentro que, espera, antes de que Antonio siga, y voy a meterme aquí, dale. Esta es la discusión más interesante de todas. Manuel la planteó, la dejó ahí dando botes, así que podemos discutirlo un poco más, pero yo creo que acá es donde se enfrentan 2 visiones respecto de cómo deberíamos entender el Estado y la contribución que cada uno de nosotros hacemos. Yo te encuentro razón desde el punto de vista técnico y no tengo ninguna duda de lo que dices tú respecto a la determinación de la base y las tasas. Ahora bien, yo creo que sí es importante y es la idea de que nosotros sí tenemos que en Chile, o esto por lo menos es lo que yo opino, ¿no?
dejar que las variaciones económicas operen sobre una estructura tributaria de cuenta de ciertos principios de justicia para efectos de no modificarla. O sea, a mí me encantaría, y esto lo vengo diciendo desde la reforma del 2014, que lleguemos a un sistema como el sistema inglés, donde todos los años podamos discutir las tasas, pero la estructura no la modifiquemos mucho. Y que juguemos con las tasas para efectos de, no sé, hoy día hay menos actividad económica. Yo, por ejemplo, en una cuestión que podría ser radical, yo hoy día estaría proponiendo bajar todos los impuestos a cero. Porque no tiene sentido seguir discutiendo sobre estructuras, y en esto, siguiendo tu punto, Manuel, y empujándolo un poco más allá. O sea, no, a mi juicio no tiene mucho sentido estar discutiendo sobre modificaciones estructurales de un sistema tributario cuando efectivamente la baja o la nula actividad económica implica cero recaudación. Entonces hoy día, desde un punto de vista estructural de la manera en que interactúa la generación de un producto social o un producto económico con la manera en que eso contribuye a la generación de recursos por parte del fisco, es casi nulo. Yo sería más radical, dejaría la base como está, lo pospondría para la próxima discusión que viene, en algún sentido compartiendo lo que decís tú, Manuel, que uno no puede estar discutiendo estructuras todo el tiempo, pero agarraría las tasas y las bajaría todas a cero, al menos de aquí hasta que pasen las pandemias, o la pandemia o las medidas sanitarias. Tampoco quiero extenderme demasiado porque además teníamos, sí. Antonio, tenemos toda una agenda aquí. No, ahí, pero claro. Pero que este es un punto súper interesante y creo que valioso en la discusión, porque además es muy contingente. No, yo estoy de acuerdo con eso. Hoy día la tasa no es lo relevante, digamos. Probablemente va a tener un universo mayoritario de empresas que van a estar con pérdida tributaria, no solo pérdida financiera y tributaria al final del año. Tenemos un sistema además que las pérdidas pueden arrastrarse hacia el futuro indefinidamente. Pero por eso también el valor del proyecto de reactivación económica no es decir, oiga, mire, voy a bajar la tasa de impuesto para el año 2020 y ahí termina la discusión, sino un proyecto que apunta a los próximos 3 años. Es decir, demos señales para adelantar inversiones, que es lo que busca quizá una medida de anticipar un gasto vía depreciación con una depreciación del 100%. Demos una medida de que vamos a tener una ventana de tiempo donde la tasa va a ser más baja. Obviamente la tasa para efectos de la operación renta del próximo año va a ser menos relevante, estoy completamente de acuerdo en eso, pero probablemente para el año 2022 comercial y 2023 la tasa sí va a ser más relevante y en eso creo que también los mercados se mueven con señales y hoy día dar una señal pro inversión o al final cuando uno baja la tasa también lo que aumenta es la liquidez al interior de la empresa, eso puede ser un incentivo potente en materia económica. Estamos, obviamente. Pero no, con esto cierro. Creo que no va a tener ninguna diferencia en este punto con Francisco en que un sistema tributario sano debiera mantener una estructura permanente. Y es un daño enorme que discutamos aspectos estructurales cada 3, cada 4 años, cada 2 años. Sabemos, los sistemas, las tasas van a variar. Hay elementos que normalmente los sistemas tributarios se van a ajustar. El normal desarrollo de un sistema, lo que no es normal es que estemos discutiendo la estructura. Y en eso comparto plenamente. Yo lo único que quiero aportar acá es que, a propósito de lo que decía Francisco del sistema inglés, si vamos a plantear una estructura que exija cierta permanencia, lo que no se ha dado, veo yo, a lo largo de nuestra historia, es un estudio acabado del sistema tributario que queremos. Y cuando digo un estudio acabado, esto sin menospreciar el trabajo, obviamente, que cada Ministerio de Hacienda ha tenido en el gobierno de Bachelet, el gobierno ahora de Piñera, con Manuel, en su tiempo estuvo Francisco también en el gobierno de Bachelet con la misma discusión, pero esa discusión más, no sé si académica el término, pero en Inglaterra estuvo en un momento participando una gran cantidad de académicos para llegar a ese consenso de lograr un sistema más estable en base a principios. Yo he escuchado a Manuel en algunos seminarios donde ha tratado siempre de enfrentar un análisis en base a principios que ofrece un sistema. Pero esos principios, veo yo, creo que falta un análisis más no significa que sea más riguroso, sino que quede más plasmado en esa Constitución. Veo que todavía hay principios que no concilian, que en algunos casos se podrían generar ciertas contradicciones entre los principios y la medida que no existe. La misma norma que es antilucida tiene una declaración a nivel de código tributario y tal vez una declaración más a nivel constitucional, a nivel más de principios, creo que daría más potencia a esa regulación como estructura, como sistema.
Creo que el punto que planteas, Antonio, es bien importante para las segundas jornadas de Derecho Tributario. Aprovechamos de pasar el dato. Invitamos a todas y todos a que manden su ponencia o interés de ponencia. Antonio, sigamos con la entrevista a Manuel. Salgamos de la contingencia un poco. Vamos, salgamos de la contingencia. Vamos también a nuestros auditores, le ofrecimos hablar sobre impuestos digitales. Y yo creo que pasemos directamente a este tema, Francisco. No sé si te parece. Porque sí, no sé, digitales tienen... Estamos, un segundo, pero es que estamos aquí recién adentrándonos en la experiencia del envío. ¿Queréis contestar las preguntas, Antonio, que nos hicieron? Ya, pues dale, vamos. Sí, a ver, hay preguntas que por ejemplo, preguntaban cuánta recaudación va a haber, o por lo menos este proyecto aspira a recaudar. Acá estaba viendo el proyecto que presentaron estos diputados, por lo menos ellos aspiran a que dentro del análisis muy escueto, ojo, no algo como muy genérico, pero por lo menos ellos plantean acá algo de 6.000 millones de dólares. Se esperan recaudar con este impuesto a los súper ricos. No sé si hay más preguntas, Francisco, dentro, bueno, aparte de los saludos, también aprovecho de saludar a Ida, a Patricia, a Toledo. Hay una de Santiago Munita y otra de Fabián Poblete, son las últimas que no han llegado. Santiago Munita pregunta, ¿y no se puede aplicar con la misma lógica de las patentes municipales a las sociedades? Sí, hay una posibilidad de aplicarlo así. Yo creo que uno lo que tiene que tener es un poco de imaginación institucional. Manuel también lo decía en algún sentido, como de pensar en base a todas las alternativas que existen y plantearse las posibilidades de acuerdo a lo que uno quiere hacer. Lo que sí yo creo que es un punto importante que uno no puede desconocer, especialmente cuando propone impuestos como a nivel global, la realidad institucional a nivel global. O sea, Chile, la idea de que un país soberano bajo el modelo westfaliano es capaz de determinar el futuro del mundo, a mí me parece que es un poco ilusorio. Y lo otro, que también se aplica, no sé, la manera en que piensan los economistas en general, pero por ejemplo la idea de Piketty, esta de tener un impuesto al capital a nivel global, también requiere instituciones globales. Hay muchas cosas entre medio, pero bueno, creo que quizás deberíamos seguir. Antonio me comunica por interno que vamos a la cuarta, Pato Fred me está avisando aquí que también vayamos. Solo va a cerrar ese punto que les comentaba, en términos del proyecto hace una estimación de 6.500 millones de dólares, me parece que cerca entre 2 y 2,5 puntos del PIB. Sí. La experiencia comparada demuestra que en el mejor de los casos el impuesto al patrimonio recauda de 0,5% del PIB hacia abajo. Sí. Y la verdad es que no sé cuál es el sustento técnico para hacer una proyección tan generosa, pero a nivel comparado toda la evidencia empírica muestra que está lejos de recaudar algo cercano a eso. Oye, y mira, se muestra solamente en el informe que ellos plantean a 10 familias más adineradas de este país, y en base a eso llegan más o menos al monto de 6.000 millones de dólares. Solamente como antecedente, está ahí. Sí, discutible o no es otra cosa. Sí, pero además esa manera de calcularlo es una familia, o sea, cuando la aplicáis a la persona natural ya inmediatamente baja. Bueno, hay un montón de cosas que hay que discutir, pero en fin. A propósito además, pero perdónenme, pero además indicar o apuntar a 10 familias, cualquiera sean, digamos, para ir a buscar mayor recaudación, o sea, cuando hablábamos al inicio de algún impuesto de naturaleza confiscatoria, diseñarlo apuntando a esas 10 familias, creo que se aleja de cualquier política tributaria sana. Pero, así es. Oye, a propósito bueno, hay cuestiones importantes a nivel constitucional que yo creo que van a volver a aparecer, como dicen de repente acá Patricia y Aida que nos escriben, reconocer la capacidad constitutiva a nivel constitucional, todas esas cosas son importantes. Antonio, tú estás bien metido en nuevas tecnologías y queremos discutir con Manuel un poco eso. Sí. Y estamos hablando de impuestos a nivel global, los impuestos digitales. Nosotros creemos que aquí hay hartos temas que discutir, ¿o no, Antonio? ¿Qué opinas? Sí, mira, en realidad, bueno, ya pasando a otro tema, se nos ha pasado rápido el tiempo. Sí. Fíjate que hay temas que a nivel de tecnología ya están entrando. No es futuro la tecnología, es el presente. Hay muchas cosas que se están regulando a nivel internacional, especialmente a nivel de tecnología. Ya se habla a nivel de economía, de la cuarta revolución industrial.
Fue partiendo en el siglo XVII con la máquina a vapor, y ahora ya estamos hablando de robots que están participando especialmente en los procesos de fiscalización. Y te lo comento porque un estudio que salió en la OCDE del año 2017 respecto de cómo estaban interactuando las administraciones fiscales con las tecnologías en los procesos de auditoría, nos encontramos con la sorpresa que Finlandia, por ejemplo, ya está aplicando procesos de auditoría robótica a través de un mecanismo que se denomina automatización de robótica de procesos, que es la famosa RPA. ¿Tú cómo ves esta nueva realidad para nuestro país? ¿Crees que algo que porque lo que yo veo que normativamente no tenemos un análisis normativo sobre estas nuevas tecnologías y que a lo mejor podría impactar de manera negativa en el evento en que el Servicio de Impuesto Interno esté aplicando actualmente tecnología o inteligencia artificial en su proceso sin encontrar una debida regulación? Yo no sé si eso, a lo mejor a nivel de política tributaria, ustedes lo lograron ver en Hacienda o qué crees tú al respecto. A ver, yo creo que es fundamental cuando tú hablas de la cuarta revolución industrial, la revolución de la economía digital, creo que es una realidad. O sea, esta misma instancia la estamos teniendo gracias al desarrollo de la tecnología y lo vemos hoy día como todos los trabajos, o una parte importante, no todos, pero una parte, ha logrado ajustarse y ha significado un salto en años de desarrollo de la tecnología muy grande. Creo que el sistema tributario no puede ser ajeno a esa realidad. La ley de modernización tributaria, uno de los ejes más importantes era la transformación digital. Y no solo la ley de modernización tributaria, nosotros el año 2019 en Santiago fuimos sede del Foro de Administraciones Tributarias de la OECD, que reúne a los principales directores nacionales de impuestos internos del mundo. Vinieron 53 países a ese foro. Las conclusiones de ese foro de administraciones tributarias fueron principalmente tres. La primera es que había que avanzar en la cooperación internacional y en el intercambio de información. La segunda, que había que avanzar sostenidamente y decididamente en certeza tributaria. Y la tercera era avanzar en la transformación digital. Y creo que no hay dos aproximaciones en eso. Hoy día está la tecnología al servicio del hombre, está la tecnología al servicio de las instituciones, y lo hemos visto. Impuesto Interno ha tenido un desarrollo tecnológico enorme. Desde siempre ha sido una institución a la vanguardia tecnológicamente hablando, pero hoy día vemos que es precisamente esa digitalización de las instituciones las que nos permite recurrir a una serie de medidas que de otra forma no podríamos hacer. Sin ir más lejos, en estos días se está implementando el bono de clase media, en donde la forma más eficiente que nosotros diseñamos para poder llegar a esas personas en poco tiempo y con información fidedigna fue a través de la digitalización que tiene hoy día Impuestos Internos. Esa información, el proceso de esa información tiene un valor enorme. Obviamente ese uso de la tecnología es muy relevante no solamente para efectos de poder mejorar las fiscalizaciones, pero también para efectos de poder mejorar el servicio, para efectos de poder hacerlas digitales, esta relación entre el contribuyente y la autoridad tributaria. Y en eso creo que en la ley de modernización tributaria tratamos de avanzar muy decididamente en esa línea, incorporando la carpeta electrónica, en que los trámites pudieran ser remotos, que un contribuyente pudiera subir sus documentos al expediente, en que la misma información no la tuviera que estar replicando dos veces en distintos procesos de auditoría. O sea, creo que hay un avance importante en esa materia. Lo mismo, una de las iniciativas creo que es más emblemática de nuestra gestión, trabajada de la mano con Impuestos Internos y con la Dirección de Presupuesto, es este reporte tributario que se originó por primera vez en esta operación renta. El reporte en que a un contribuyente se le rinda cuentas de en qué están siendo usados sus impuestos. Y la forma de poder hacer ese cruce es precisamente porque hoy día tenemos los contribuyentes digitalizados, tenemos su mail, tenemos su forma de contacto, tenemos la forma de poder hacer los cruces con las distintas instituciones estatales en que se están gastando los recursos. Y esa interacción digital, fluida, que se puede generar, creo que es muy valiosa, y sobre todo cuando uno está en el sector público, donde tiene que rendir cuentas a la ciudadanía y tiene que implementar todas las medidas para que el servicio hacia la ciudadanía también sea lo más expedito posible. Creo que con esto obviamente no está terminado el proceso, por el contrario, hay un avance todavía importante que realizar, pero creo que ahí es donde tenemos que poner todas nuestras fichas
hacia el futuro. Es la tecnología, es incorporarse en esa revolución tecnológica e incorporarla a todos los procesos, incluidos los procesos de fiscalización. Encuentro muy interesante lo que estás diciendo, Manuel, a pesar de que tenemos diferencias respecto de o yo tengo una pequeña diferencia respecto de la interpretación que hacer de ese informe, porque a mi juicio tiene una comprensión de los impuestos que es demasiado vinculada con la propiedad y esta idea de que al final el impuesto se justifica en esta especie como de principio del beneficio. Pero más allá de plantear mi inquietud sobre eso, solo para mis estudiantes, para que vean cómo esto opera en la práctica, porque cuando pasamos a estos principios dicen, pero profesor, ¿dónde se ven esas diferencias? Aquí se ve una diferencia, en la manera en que uno entiende cómo, porque a mi juicio, por ejemplo, en mi comprensión de los impuestos, el que nos debería haber dado ese informe era la DIPRES, no el servicio. Y por la idea que efectivamente los que determinamos la manera en que utilizamos esos recursos a través de la ley de presupuesto somos todos los ciudadanos y la DIPRES nos informa en qué gastaron la plata. Pero que nos informe el servicio a mí me hace ruido desde el punto de vista teórico, pero es solo ese comentario que quería hacer para generar un poco de conversación con Manuel. Pero fíjate que fue un reporte conjunto, Francisco, entendiendo el punto. El reporte era un reporte entre la Dirección de Presupuesto e Impuestos Internos, a través del flujo de la operación renta, pero no era un reporte de impuestos internos aisladamente, sino la trabajaba en conjunto con la IPRES, precisamente por lo que estás transmitiendo tú. Y otra medida, en la misma línea, y esto de aproximación, y no me alargo más, pero nosotros vemos un valor muy importante en la sociabilización de los impuestos. Que un contribuyente que paga un impuesto después pueda ver en el destino y la necesidad de generar recursos públicos y fiscales para dar solución a las necesidades públicas, creo que es importante. Y ahí me conecto con otro punto, que también es de la Ley de Modernización Tributaria, que es la separación del IVA en la boleta. Y sé que también aquí hay distintas aproximaciones y uno ve a nivel académico y el impacto que tiene eso, pero nosotros estamos convencidos en que las personas sean conscientes de que están contribuyendo y el valor que tiene esa contribución es importante para efectos de la socialización de los impuestos y el rol que juegan en la sociedad. Oye, Manuel, pasando un poco el impuesto digital que queríamos preguntarte, todo esto lo teníamos pensado antes de toda esta contingencia y antes de un poco de que la discusión nos llevara hacia otros temas que han estado súper interesantes. Yo creo que nos vamos a quedar cortos de tiempo, pero igual queríamos aprovechar de hacerte algunas preguntas respecto al impuesto digital, que eran algunas de las dudas que teníamos. ¿Cómo crees tú que va a operar? ¿Tú crees que van a haber algún tipo de inconvenientes, por ejemplo, a la hora de que el proveedor extranjero tome conocimiento sobre el tipo jurídico beneficiario del servicio, si es que es o no es un B2C o un B2B? ¿Cómo han pensado enfrentar eso? ¿Han tenido hasta ahora algún tema? Yo creo que dificultades van a haber siempre en la implementación de un impuesto nuevo, digamos. Tú decís, bien deberías saber tú. Bien deberías saber tú, exactamente. No, a ver, el diseño del IVA a los servicios digitales busca simplificar al máximo posible la administración y la aplicación del impuesto. Obviamente está diseñado a partir de un diagnóstico. Y el diagnóstico es de que los problemas que se generan principalmente en la determinación y administración de los impuestos son en las operaciones B2C y no B2B. Y por lo tanto, en las operaciones de empresa a empresa, el sistema en su conjunto, y particularmente el IVA, estaba funcionando debidamente. No teníamos problemas respecto de cuando la operación era de empresa a empresa, en que el receptor de ese servicio fuera quien, uno, se produjese el cambio de sujeto y emitiera el documento tributario, por dos razones. Una, porque tiene el incentivo de deducir el gasto, y dos, porque además esa factura le sirve a su vez como crédito para descargarlo contra sus propias operaciones. Por lo tanto, los incentivos están alineados en términos de dar cumplimiento a la obligación, y además, desde la perspectiva de fiscalización, las empresas son infinitamente más fáciles de fiscalizar de lo que son las personas naturales, por lo menos en términos de las operaciones que realizan diariamente, porque ya en contabilidad. Por lo tanto, el diseño apunta a hacerse cargo de la problemática de las operaciones de empresa a consumidor final. Esa es la construcción base, digamos. Ahora, el punto que planteas tú, Francisco, obviamente es la realidad de muchas empresas que prestan sus servicios tanto a empresas como a personas naturales.
y tenemos algunas de ellas que combinan. Por lo tanto, el diseño que está, o el diseño que se planteó y que hoy día está en operaciones, es un sistema de autodeclaración de la plataforma extranjero o el contribuyente extranjero cuando presta su servicio a una persona natural, pero no cuando lo presta a una persona o a un contribuyente de IVA, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no se quiso alterar el cambio sujeto en una situación en que estaba operando debidamente. Ahora, ¿cómo se hace frente a esta dificultad práctica? Porque ¿cómo distingue la plataforma extranjera en qué casos tiene que retener o recargar el impuesto y declararlo, y en aquellos casos en que está liberada de esa obligación de recargar el impuesto y es el receptor del servicio quien tiene que retenerlo? Y la solución y la propuesta, en ese caso en específico, fue hacer lo siguiente, decir, mire, aquí, siendo un contribuyente extranjero y siendo un sistema que busca ser lo más simple posible, vamos a establecer la carga de alterar la regla general tratándose de una plataforma extranjera y de los hechos gravados especiales, el nuevo artículo 8 letra N, que tiene el sistema simplificado y que tienen una lógica principal de servicios de empresa a persona, pero si se da que el servicio sea prestado a una empresa, vamos a establecer que la carga de cumplimiento sea en el contribuyente chileno. ¿Qué quiere decir esto? Que la plataforma extranjera tiene la obligación primaria de recargar el IVA, independientemente si lo está prestando a una persona natural o lo está prestando a un contribuyente de IVA. Salvo que ese contribuyente de IVA, que es quien tiene el interés de deducir el gasto, que es quien tiene el interés de emitir la factura para efectos de aprovechar el crédito de fiscalidad, le notifica a la plataforma de que es contribuyente de IVA y por lo tanto no tiene que recargar ese IVA. Y por lo tanto estamos traspasando ese problema, digamos, o esa dificultad para efectos de darle implementación. Estamos diciendo al contribuyente chileno, ese contribuyente de IVA, que informa a su proveedor. Y en ausencia de esa información, obviamente el proveedor va a recargar el IVA en términos asimilables a cómo lo recarga con un contribuyente final. Obviamente es un elemento importante del diseño, pero que busca darle una salida práctica a esa situación concreta. Ahora, hay situaciones prácticas que también se pueden dar, como por ejemplo que ese mismo contribuyente que va a retener acá en Chile, esa misma empresa finalmente haga la retención, haga el pago, realice el pago, pero finalmente, no sé, si no se concreta, por ejemplo, la operación, el producto finalmente no se importa. A lo mejor no sé si ahí también puede haber algún problema práctico que va a tener que, a lo mejor, me imagino yo, pedir la devolución. No sé si podría ser por el 126 del Código Tributario, me imagino, pero pueden haber problemas prácticos como eso también. No sé si también lo han visualizado más o menos en términos concretos, qué pasaría si la operación no se concreta y se pagó un impuesto. No sé si lo han visto también de esa manera, claro. Manuel. Sí, en términos de diseño, por lo menos lo que es el IVA a los servicios digitales, el propio sistema contempla la posibilidad de ajuste y de hacer compensaciones al final del mes. Y pensemos en todas las aplicaciones que uno pide un servicio y antes de que llegue, estoy pensando por ejemplo de aplicación de transporte, antes de que llegue uno lo cancela. O las aplicaciones que establecen algún tipo de incentivo a los intermediarios y a través de ese incentivo se ve afectado el precio final. Todas esas situaciones se estableció un sistema de ajustes, cuestión de que en esta declaración y pago trimestral o mensual se puedan hacer los ajustes a final de mes y de esa manera compensar. Obviamente, transcurrido el periodo tributario, si hubiese un pago indebido del impuesto, va a estar abierto un procedimiento de solicitud de devolución vía 126 o a través de ese mecanismo por vía administrativa. Oye, y nosotros nos preguntábamos con Antonio si que ustedes creían que podrían haber problemas de competencia desleal con aquellas empresas que efectivamente se sometan al registro voluntario y aumenten los precios de su servicio en comparación con las empresas que no se registren. ¿Tienen algún tipo o la ley contempla algún tipo de resguardo para estos casos, no? Bueno, este es un temazo, porque obviamente aquí vamos a tener las empresas con sus papeles al día y con sus antecedentes limpios, que en una virtud adicional, de que las empresas que se incorporan al registro simplificado van a estar registradas ante impuestos internos. Hay un listado en cuáles son las empresas que están cumpliendo con sus obligaciones tributarias en Chile. Por el contrario, la ley también establece una facultad en el Director Nacional de Impuestos Internos que todas aquellas empresas que sean detectadas que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, se les puede establecer la obligación de retención a través del intermediario de la operación, es decir, a través de la tarjeta de crédito. Y esa es una herramienta bien importante porque vamos a tener dos listas en cierta medida. La lista blanca, donde están
los buenos contribuyentes que se están cumpliendo con sus obligaciones tributarias en Chile, y luego vamos a ver la resolución de impuestos internos respecto a aquellos casos en que compitiendo deslealmente estén incumpliendo la normativa tributaria chilena y no estén pagando el IVA. Y déjenme agregarle un elemento adicional en eso, porque obviamente aquí también hay un elemento de fiscalización, cómo uno puede tomar conocimiento respecto de plataformas o contribuyentes que están en el extranjero y están prestando servicios en forma completamente remota. Y acá, dos grandes elementos de control de la normativa. El primero, todas las normas de acceso de información, ya sea con terceros situados en Chile, a través de las obligaciones que tienen esos usuarios con impuestos internos, y también con información que se pueda intercambiar a través de convenios de intercambio de información o convenios para evitar la doble tributación. Pero creo que aquí hay un rol fiscalizador muy importante de los propios competidores. Existiendo una lista blanca, es fácil para una compañía saber si su competidor está o no está pagando el impuesto en Chile, porque si no está incorporado en la lista, claramente esa competencia está siendo desleal y va a ser muy probablemente la propia empresa que sí está cumpliendo la normativa la que denuncie, y así lo establece también la instrucción que ha dado impuestos internos, que pueda entregar los antecedentes respecto a un contribuyente que no esté cumpliendo. Así que también vemos ahí una sinergia en que son la propia empresa o el propio mercado que mejor sabe cómo están operando sus competidores y puede entregar los antecedentes para que sean fiscalizados. Oye, pero otra situación que también a lo mejor podría generar problemas, porque la normativa también incluyó una nueva hipótesis que es con relación al intermediario o al comisionista que presta el servicio a través de una plataforma. ¿Ah? Pero ¿qué ocurre si esa prestación se realiza, por ejemplo, por correo electrónico? No sé si tal vez ahí pudo haber quedado un vacío legal en esa parte. ¿Qué crees tú? A ver, el artículo 8 letra N establece ciertos hechos grabados especiales, bien específicos, con esta orientación de que son servicios principalmente B2C, en donde establece específicamente la intermediación de servicios prestados en Chile, ¿verdad? Y establece una serie de situaciones de intermediación donde hay un activo subyacente en Chile o una operación que está sucediendo en Chile. El nuevo artículo 8 de letra N no dice específicamente que tenga que ser por medios digitales, porque obviamente habría sido discriminatorio establecer un hecho grabado específicamente por el medio a través del cual se presta el servicio en concreto. Ahora, en términos un poco más generales, la intermediación o la actividad que pueda realizar un comisionista, y olvidémonos por un minuto de esta norma en particular, está grabada desde antes por la ley de IVA a través de la referencia que hace al artículo 20, número 4 de la ley de impuestos a la renta, donde graba la actividad del comisionista. Por lo tanto, la diferencia quizás más específica es de análisis, digamos, es si esa intermediación en particular, estando en el hecho grabado servicio general o estando en el hecho grabado servicios particular del 8 letra N, se acoge o no se acoge al sistema simplificado para efectos de la declaración y pago de su impuesto. Pero en ambas situaciones no veo un vacío en que el servicio de intermediación vaya a quedar desgravado a consecuencia del cambio. Oye, Manuel, vamos a abrir espacio para algunas preguntas del público y yo le quiero aclarar, hay un ayudante mío, Marisol Díaz, gran ayudante, me mandó un mensaje y me dice: profesor, está como la senadora Van Rieselberghe tomando vino en Zoom. La verdad que estamos en el ley tributario y mis obligaciones son bastante menos que tener una buena conversación, así que nos vamos a permitir, dijimos al principio, tener vino. Ojalá tengamos auspiciador, ya sea de gin, vino, lo que sea, algún tipo de bebida para la tarde, noche. Y tenemos una súper buena pregunta, Manuel, a esta altura ya de la noche, cuando estamos próximos a cerrar. Patricia Toledo, de nuevo, desde Valdivia, nos dice que el columnista y editor de The Economist para Latinoamérica, Michael Reed, dijo o afirmó que el virus encontró en Chile, un país todavía mucho más latinoamericano que OCDE. ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, yo creo que aquí hay que entender dos cosas que son importantes. Uno es con quién uno se compara, y esto es como a quién a uno le gustaría hacer, cuál es la ruta que a uno le gustaría recorrer, cuál es el ejemplo a seguir. Y en ese sentido uno mira generalmente o primeramente a los países miembros de la OECD
a pesar de que Chile es uno de los países de la OECD del año 2010, pero uno aspira obviamente a recorrer la ruta de los países desarrollados, y eso como país uno tiene el primer desafío de pavimentar esa ruta, y ojalá Chile se transforme en el corto plazo en un país desarrollado, y en esa dirección apuntan todas las políticas y todo nuestro esfuerzo. Pero a la vez, obviamente, Chile está en un contexto latinoamericano, está en un contexto y bajo una idiosincrasia bien particular, y en ese sentido, obviamente, yo, la columna del Economist, tengo varias diferencias, porque lo que buscan nuestras políticas es, en el fondo, sopesar ambas cosas, balancear la ruta que tengo que recorrer respecto de cómo lo reconozco en mi propia idiosincrasia. Déjeme darle quizá un ejemplo específico en materia tributaria, que he visto que además ha sido analizado a nivel académico, que es la definición que da la Ley de Modernización Tributaria del concepto de establecimiento permanente. Y que es una definición que desde la perspectiva académica se analiza diciendo, mire, por primera vez la Ley de Impuesto a la Renta definió el concepto de establecimiento permanente. Y en este concepto encontramos rasgos muy cercanos a la evolución que ha tenido el concepto de establecimiento permanente a nivel de OECD, y más específicamente en el modelo de los convenios. Y cuando vemos el modelo del convenio del año 2017, encontramos muchísimas similitudes a la definición legal que da la Ley de Modernización Tributaria del concepto de establecimiento permanente. Entonces, a continuación nos cuenta, bueno, entonces, ¿por qué, si usted estaba tomando como estándar o como parámetro el concepto internacional, el concepto del modelo de los convenios, ¿por qué no lo replicó tal cual? ¿Por qué en vez de hablar de mandatario no habló de agente? ¿Por qué, si bien reconoce la teoría de la gente dependiente e independiente... Perdona que te interrumpa, pero esto me suena muy parecido cuando nos decían que habíamos copiado la norma española de la cláusula general de antiilusión. ¿Por qué no la copió igual? Claro, entonces, y además que el concepto de establecimiento permanente está recogido en nuestros convenios para evitar la doble tributación. Todos los convenios del artículo 5 tienen nuestra aproximación vía convenio, pero la verdad es que la definición legal hace precisamente, y encauzándola con tu pregunta, hace precisamente lo que estoy explicando. Toma un referente, toma una aproximación, toma la mejor experiencia respecto de la hipótesis, respecto de las situaciones, respecto de la sustancia que uno quiere dar al concepto, pero la trae a la realidad local. Y está incorporando elementos que son propios de nuestro sistema, de nuestra tradición y de nuestra visión de política tributaria respecto a lo que tiene que tomar un concepto de establecimiento permanente. Por lo tanto, en este como balance, sí, Manuel, como estamos mirando nosotros, sí, nuestra política es una combinación de las dos cosas. Sí, Manuel, déjame preguntarte, ya que tocaste el tema, mira, porque a lo mejor tú me puedes clarificar esta duda que me generó con el concepto que se incluyó en la Ley de la Renta de Establecimiento Permanente, porque el concepto que establece los convenios es radicarlo en un lugar fijo, y esta fijeza al cual está destinado, que es un concepto que data de los años 70 más o menos, que se incorporó en los modelos de convenio de la OCDE, pero el concepto que quedó finalmente en la ley de impuesto a la renta fue solamente ligado a un lugar que se utiliza para desarrollar una determinada actividad, eliminando o más bien no considerando la expresión fijeza. Eso se podría interpretar, yo lo veo, por lo menos no, tú me dirás si estoy errado o no, yo lo veo como una puerta de dejar de lado la fijeza con la finalidad de proyectar esto tal vez en algún momento al comercio electrónico para que entre la ley de la renta. No sé si fue pensado de esa manera o más bien la pregunta es ¿por qué se eliminó la palabra fijeza dentro de la discusión? Es una buena pregunta y la conecto con que la definición no es una definición al pie de la letra del modelo del 2017 ni la histórica del modelo OECD. Ustedes saben bien de que a propósito de la economía digital hay dos ámbitos de discusión. Un ámbito es cómo uno lo graba con impuestos indirectos, y ahí, desde la perspectiva de política tributaria, nosotros veíamos que teníamos una deuda grande. O sea, antes de partir a discutir cómo grabamos con un potencial, si quiere, establecimiento permanente digital, o cómo nos hacemos cargo de cualquiera de las distintas alternativas que hoy día se discuten en la OECD para efectos de grabar con impuestos directos en la economía digital, nosotros ni siquiera grabábamos con impuestos indirectos claramente, o teníamos un sistema que no nos permitía grabar. Entonces, la definición fue, avancemos en grabar con IVA, que además las instrucciones y las guías internacionales están bien consensuadas, y las empresas a su vez
Y respecto a la discusión propiamente tal, de cómo grabarlo con un impuesto directo, cómo grabarlo con una tributación a la renta que generen, esperemos a ver la evolución a nivel OECD. En la propia OCDE, ustedes han visto que las propuestas han oscilado desde un lado hacia otro. Yo diría que la propuesta que avanzaba con fuerza hace 2 años, que era generar un concepto de establecimiento permanente digital, hoy día está bastante desechada y estamos yendo a alternativas de digital. Entonces, desde la perspectiva doméstica, no, nosotros no, en esta definición no es que queramos ir a dar 2 pasos más adelante y generar un establecimiento permanente digital a través de esta definición legal, pero sí quisimos tener cierta mayor flexibilidad para regular algunas situaciones que estábamos viendo más concretas. Oye, Manuel, nos quedan 10 minutos máximo, nos hemos extendido ya 15 sobre la hora, estaba muy entretenida la discusión, pero tenemos que ir cerrando y te quiero hacer las preguntas del público porque no queremos dejar al público invitarlo y después dejarlo fuera de las preguntas. Esto es parte del ajuste por primera vez que estamos en vivo, pero aquí me informan por interno que tenemos un par de preguntas que yo creo que están interesantes. Hay una, y después queremos cerrar, por eso ojalá que podamos contestar esto rápido, no es lo mismo que superficialmente y no es lo mismo que sin importancia, pero ojalá que lo cerremos rápido para entrar a la última parte de las preguntas más en algo que queremos que nos caracterice como programa según ha definido Antonio. Tenemos una pregunta de Patricia Sobarzo que dice, te voy a hacer las 2 preguntas del público al tiro y después vamos a la última parte. ¿Te parece, Manuel? Sí. Dice, Patricia Sobarzo dice, con los bonos y ayuda en general con la clase media, la única forma fue a través de la página del Servicio de Impuestos. Dice ella porque dice, estamos en los primeros días del mes y ha colapsado y ha sido muy complicado facturar. Me refiero a que está compleja la cosa en la página web del servicio. Y después Isaac Schlapnik nos dice, si a tu juicio el hecho de que un impuesto vaya a recaudar poco es causal suficiente para desechar su incorporación al ordenamiento tributario nacional partiendo de la base que aun cuando su recaudación sea baja, supera los costos de su establecimiento de fiscalización para superar la eficiencia del impuesto. 2 preguntas que no son nada fáciles, pero... A ver, parto por la primera, de que respecto del bono de clase media y próximo préstamo que se activa a partir de este sábado, uno tiene que preguntarse lo siguiente, ¿qué institución hoy día tiene la capacidad, tiene la destreza de poder llegar a la mayor cantidad de personas posible? Y además, frente a esa pregunta, uno también debiera preguntarse, y que además lo puede hacer en forma completamente remota o completamente digital. Estamos en la mitad de una pandemia con medidas de confinamiento, hemos visto que en otras medidas los bancos tienen cola, hemos visto que se producen aglomeraciones cada vez que uno entrega beneficios a través de alguna institución en particular. Entonces, frente a esa pregunta, frente a la información que además maneja la base de impuestos internos, yo creo que el trabajo que se ha hecho con impuestos internos y la plataforma que ha implementado impuestos internos realmente es de excepción. Y déjeme darle 2 ejemplos. El primero es, antes del bono de clase media, ya 2 meses operando un beneficio para los trabajadores independientes, en términos asimilables con algunas diferencias. Ese proceso lleva 2 meses implementándose por impuestos internos de la misma manera, en forma completamente remota, y había a cerca de 300.000 personas. ¿Cómo opera este proceso además? Entendamos que la ley en que establece estos beneficios de clase media se aprobó en el Congreso el jueves en la tarde de la semana pasada. El día viernes el Ejecutivo dictó el decreto promulgatorio y en la tarde del día viernes el Contralor tomó razón. El sábado el Diario Oficial en la tarde estaba impuestos internos con la plataforma habilitada. Yo quiero decir todo esto pasado en un periodo de tiempo de menos de 6 días. Obviamente he visto de que han habido algunas dificultades y que la página de impuestos internos ha tenido algunos momentos en que ha estado más lenta, pero también hay que entender la envergadura del beneficio que se está entregando. Acá se va a llegar a cerca
a más de 1.6 millones de personas, lo que significa a su vez que tenemos un universo muchísimo mayor que está consultando la página de impuestos internos para ver si es que es beneficiario o no. Y la verdad es que ante ese desafío, ante ese rol social que hoy día está jugando impuestos internos, yo veía algunas declaraciones de algunas agrupaciones o algunos gremios en que decían que por qué impuestos internos se lo estaba desviando sus funciones. Yo lo veo al revés. Creo que hoy día es loable que una institución tome una función social en situación de crisis, no en situación permanente, tan importante como esta, y que lo esté haciendo tan bien como lo ha hecho impuestos internos, con las dificultades obvias del proceso, obvias, y que se han ido corrigiendo. Van 6 días. Hoy día, si ustedes se meten en la página de impuestos internos de partida, ya tiene otra aproximación. Se abren 2 iconos distintos, unos para el bono y otros para acceder a la página regular. La velocidad de la página está mucho más rápida. Y con esto cierro la respuesta a esta pregunta. Este es un beneficio que se paga en 10 días, máximo. O sea, desde que se solicita hasta que la persona recibe el bono en su cuenta corriente depositado, pasan un plazo no mayor a 10 días. Y creo que eso es bien notable. Obviamente es innovador porque no se había hecho antes. Tiene estas dificultades propias, pero creo que el resultado va a ser ampliamente favorable y va a llegar a toda esta gente o a toda la gente que tanto lo necesita hoy día. Yo creo que eso es lo más importante y es con lo que hay que quedarse. Dificultades hay, se están solucionando y creo que la gente está accediendo masivamente. Ayer teníamos más de 1.200.000 solicitudes procesadas en 6 días, lo que demuestra lo masivo que ha sido este proceso. Y respecto a la segunda pregunta, Francisco, yo creo que no, desde luego que no. La única aproximación no puede ser o no es cuánto recauda. Yo he dado otros argumentos más allá de cuánto recauda. He dado argumentos de los efectos que producen la inversión, he dado argumentos de los gastos que requiere a su vez para controlar el impuesto, he dado argumentos de elementos que hacen difícil su aplicación, que hacen extremadamente complejo determinar la base, y he dado quizá el argumento más importante de todos, que estamos en medio de una crisis económica en que más que estar analizando hoy día en concreto cómo incrementar los impuestos a un determinado segmento de la sociedad, creo que lo más importante hoy día es tener la mirada de futuro, tener la mirada realmente cuál es la carga que queremos, por una parte, cuál es el crecimiento económico asociado a esa carga, en lo inmediato, cómo reactivamos el país, cómo logramos que la gente que hoy día se encuentra sin empleo vuelva a recuperar su empleo, y creo que las prioridades están ahí, hoy sobre todo están ahí. Excelente. Oye, una última pregunta del público. Me preguntan desde Puerto Varas, ¿cuándo se publica la nueva fecha para la elección de regímenes? El decreto supremo que les comentaba al inicio de esta transmisión, donde tiene la postergación de las contribuciones y flexibilidad en el ejercicio de las políticas de condonaciones, incorpora también la postergación de la elección de regímenes tributarios. Así que el día de mañana, a primera hora, van a poder revisar en el diario oficial la implementación de esa medida, que sé que además es muy esperada por muchas empresas y por muchos contribuyentes, así que mañana a primera hora la van a poder encontrar. Oye, pasemos a la última parte, Antonio, ¿te parece o no? Vamos. Ha estado muy entretenida la conversación, Manuel, te has pasado, y nosotros queremos empezar con la última fase de nuestro programa. La pregunta es, primera pregunta de esta sección. ¿Alguna anécdota que te haya tocado vivir en tu vida profesional como tributarista? Ojalá divertida. A ver, mira, una reciente y no tan lejana, y quizás te tocó a ti también, Francisco. Estábamos un día, de haber sido cercano a la presentación de la ley de modernización tributaria o del proceso de indicaciones, trabajando hasta muy tarde, eran como a las 4 de la mañana, estaba todo el equipo de la coordinación de política tributaria, y de repente, 4 de la mañana, nadie en el ministerio, completamente vacío, todas las luces apagadas, empezamos a escuchar como una batucada a lo lejos. Es que cuestión más rara, como una fiesta, empezamos a caminar, y llegaba un ascensor que era un ascensor de carga, güey. Y desde adentro del ascensor de carga salía una fiesta, habían cambios de luces, había unos... Y te juro increíble, tan increíble que agarré el teléfono y dije, esto no puede ser, aquí hay una fiesta clandestina en el corazón del Ministerio de Hacienda, que ya sería como el colmo de los colmos. Y grabé la cuestión durante como 45 segundos y después la fiesta se apagó completamente y no quedó nada.
Ya, pues me fui, llegaba el otro día al ministerio temprano, yo contando esta historia, que no había tocado una fiesta más como que seguramente no habían escuchado y por eso se había cortado, mostré el video y todo, me dicen, no, eso no era ninguna fiesta, el Ministerio de Hacienda es conocido porque penan. Y olvídate la cantidad de historias que aparecieron. Oye, la gente que lleva más tiempo en el ministerio, desde que hay un ministro que camina en las noches, desde que hay una persona que cuando se construía el edificio de Hacienda en el año 1930 había perdido su vida y era la que estaba penando, pero parece que era una situación mucho más común de lo que esperábamos, pero para el recuerdo tengo ese video en que hasta el día de hoy no sabemos si era efectivamente una fiesta clandestina o no estaban penando. No, esa madrugada en el Ministerio de Hacienda dan susto. Yo alguna vez me quedé dormido en algún sillón entre pisos, como entre el 11 y el 12, por ahí. Y creo que nunca me había dado tanto susto en la vida dormir en un sillón a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. Oye, ¿y qué hace Manuel Alcalde en su tiempo libre? A ver, el poco tiempo que te queda. Tanto tiempo libre da y tanto últimamente, ya más que con el confinamiento, lo que hay tampoco hay mucho espacio, pero soy una persona bien deportista. Jugué mucho tenis de chico, entrenaba, jugué por Chile en alguna época junior, y la verdad me gusta harto hacer deporte, me distrae, es un buen catalítico en mi tiempo libre, así que te diría que salgo harto a trotar, trato de subir algunos cerros, trato de hacer deporte. Ese es mi principal pasatiempo. Ahí tenéis que... Con Ricardo Guerrero, el ex coordinador final también de política tributaria del segundo gobierno de la presidenta de Chile, que es bueno para el tenis. Oye, ¿qué nos podría recomendar en esta época? ¿Algún libro, novela o serie que estés viendo últimamente? O que quieras recomendar simplemente. A ver, vi una película muy buena hace un par de semanas, y a propósito de catástrofe que vimos ayer en el Líbano, brutal lo que pasó en Beirut. El Ministerio de Hacienda y trabaja un coordinador que tiene además, que es descendiente libanés y tiene familia allá, es una cuestión realmente impresionante. Pero hay una película libanesa muy buena del año 2017, que fue finalista a Mejor Película Extranjera de los Óscares, que perdió con la película chilena, con Una Mujer Fantástica. La película se llama El Insulto. Es una gran película porque se trata de una controversia que hay entre un cristiano y un palestino, y cómo realmente una ciudad puede tener barreras o fronteras entre sus mismos compatriotas a partir de todo un arraigo cultural, histórico. Es muy entretenida, está en Netflix, así que la recomiendo 100%, muy buena película. Solo un comentario como descendiente de palestino ortodoxo, me imagino que te referías a un palestino musulmán. Palestino musulmán. Oye, bien. Manuel, muchas gracias, te agradecemos tu disposición nuevamente, también tu disponibilidad a responder todas las preguntas. Espero que haya sido grato para ti esta conversación, un poco técnica, académica y también un poco más relajada. Así que agradezco, Manuel, de verdad tu aceptación de haber venido a nuestro programa. Estamos despidiéndonos ya, Francisco. No sé si Manuel quiere decir algo más antes de cerrar. No, gracias a ustedes por la invitación, felicitarlos por el programa y ha sido un gusto. Manuel, te pasaste. Muchas gracias y muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás ahí en un momento súper exigido y te diste el tiempo para venir. Nos hiciste de verdad hacerlo late, pero muchas gracias, te pasaste por tu disposición. Lo pasamos muy bien, se nos pasó muy rápido el tiempo. Sí. Y gracias a todas y todos los que nos acompañaron en la audiencia. Sí. Gracias por las preguntas también del público, así que muy contento, agradecemos a nuestra audiencia y las preguntas que han hecho. Un saludo para todos y a todas, quedan invitados para el próximo programa, nada más que decir y nos despedimos. Buenas noches, que estén muy bien, adiós.